Pues francamente, y lo voy a decir de forma directa, suena feo, suena triste, pero es la realidad y Colombia es un país pobre. Eh, y en un país pobre como Colombia no hay internet, no hay conexión. Tan solo la mitad de los hogares en el país tienen una conexión a internet. Tienen, digamos que los recursos tecnológicos. Bueno, ¿y qué pasa con la otra mitad? ¿Y qué pasa con esa otra mitad en las zonas rurales? ¿Qué pasa con esas personas en las regiones apartadas del país? Estamos hablando de que este es un país muy atrasado en conexión a Internet. Este es un país muy atrasado en tecnología, muy atrasado en equipos. Y pues lamentablemente esa es la realidad en la que nos tocó vivir y la pandemia nos cogió con los pantalones abajo. Cientos y miles de niños pues no tienen un computador, y si lo tienen es un computador para toda la familia, y es una familia de muchos hermanos. Entonces, ¿cómo hacen tantos hermanos para compartir un computador? Y si tienen un computador seguramente no tienen conexión a internet. Entonces es tantas necesidades tecnológicas que tiene este país, porque realmente uno va a cierta zona de Bogotá y uno encuentra ahí el computador, la conexión a internet, cierta zona de Medellín, de Cali, Barranquilla, quizás Cartagena, y bueno, y el resto de las zonas. ¿Qué pasa con los municipios, con las veredas? Estamos hablando de que millones de niños no tienen la oportunidad de educarse. Y lo que han dicho muchos es que démosle a esos niños computador, démosle a esos niños internet, pero pues es que no es lo mismo. Mejor esos recursos destinémoslos a adaptar la infraestructura educativa, que mejor dar esos recursos para quedarse en la casa. No, la idea no es que hay que avanzar, esto no es para que pues no se avance en mejorar la tecnología en el país. Hay que hacer un plan a largo plazo para que esto no nos vuelva a pasar. Pero la idea no es encerrar a los niños, la idea es que los niños salgan, la idea es que los niños vayan a su colegio, porque la educación presencial tiene muchas más virtudes que la educación virtual. La educación virtual puede funcionar perfectamente para una persona adulta que quiera hacer un curso por internet, divinamente que quiera hacer ese curso por internet, pero es que aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes que están en un proceso de formación y que no se pueden dar el lujo de quedarse en una educación virtual. Entonces, es preocupante que muchos niños no lleven 15 meses sin educación, y todos los casos que hemos visto en las noticias, en los periódicos, que uno conoce de personas que no pueden simplemente darse el lujo de tener computador, de tener internet, y no se trata de dárselo, se trata de volver al colegio por todas las virtudes de la presencialidad. La pandemia sacó a la luz una problemática que no nació con la pandemia, ¿no? El tema de la falta tal vez de recursos y de internet y de conectividad y de equipos para muchos estudiantes no llegó con la pandemia, eso ya venía pasando y fue la pandemia de alguna manera la que sacó a la luz un poco, ¿no? Esa situación que desafortunadamente también vive mucha gente en el país. La pandemia, Santiago, tantas cosas que decir de la pandemia que pues que no se pueden decir como en un espacio como este. Como la pandemia simplemente fue tan dolorosa y agravó tantos problemas que ya estaban en este país. La pobreza venía desde hace muchos años, la corrupción venía desde hace muchos años, la falta de educación o el mal sistema educativo y el mal sistema de salud que teníamos en este país venían desde hace muchos años, y la pandemia lo que hizo fue darnos un golpe directo, y no estábamos preparados para ese golpe por todas las deficiencias que había tenido Colombia desde hace muchos años. Entonces, una de esas deficiencias fue la tecnología, una de esas deficiencias fue la calidad educativa, la infraestructura educativa. Es por la pandemia que nos dimos cuenta de que los colegios están en un estado lamentable, en un estado de deterioro vergonzoso, y es por la pandemia que nos tenemos que poner la meta de trabajar por mejorar esa infraestructura educativa, por mejorar la infraestructura en salud, por atacar la corrupción, porque la pandemia nos mostró una cosa que los colombianos habíamos tenido ahí como oculta, como tapando ahí intentábamos ahí como tapar los problemas, y llegó la pandemia y ¡pum!, nos quitó la cortina y salió esa caja de Pandora, y se abrió la caja de Pandora. Entonces, y es muchas veces lo que estamos viendo en las calles ahorita, y qué pena, cambio, pues me abro este paréntesis, y es
lo que están pidiendo en las calles, los que están manifestándose, no es nada distinto a los problemas que se agravó la pandemia. Entonces, la pandemia definitivamente nos terminó de joder como país y es un tema que hay que hacer un plan a largo plazo, como te digo, para que podamos nosotros como país mejorar nuestra capacidad tecnológica, pero a mediano y a corto plazo lo que tenemos que hacer es que los estudiantes regresen ya a sus colegios. De pronto también conversando con más jóvenes, con la gente también de los colegios distritales y colegios públicos del país, ¿qué otras problemáticas han encontrado? ¿Qué más han visto de pronto que hay también como fallas y falencias en lo que está pasando? Un tema gravísimo, Santiago, es la violencia intrafamiliar. Un tema que los índices de violencia intrafamiliar han subido considerablemente. Tener a toda la gente encerrada, además, empecemos hablando del espacio en el que normalmente los colombianos, pues, que estudian en colegios oficiales viven. Entonces, es un espacio bastante reducido en el que están varios hermanos, están los padres, pero es un espacio muy reducido para el número y la cantidad, digamos, que miembros de la familia que tiene. Si nosotros miramos ese espacio tan reducido, pues nosotros vamos a encontrar que hay obviamente un desespero. Uno se empieza a desesperar con esa gente, uno empieza a irritarse. Eso lleva a la violencia intrafamiliar, que padres pegándole a los hijos, padres pegándose entre sí, violencia de género también, violencia machista entre los mismos hermanos. Veíamos casos, por ejemplo, de un niño de 8 años que con un cuchillo agredió a su hermana de 5 años. Entonces, casos como ese se replican por todo el país porque hay, pues definitivamente, la violencia intrafamiliar ha subido porque no, pues los espacios que antes, digamos que cada uno tenía su espacio independiente, de pronto iban al colegio, pero pues ya estando tanto tiempo junto, pues esa violencia intrafamiliar aumenta. Insisto, no es que esto haya sido un problema que empezó en la pandemia, la violencia intrafamiliar ha sido un problema que lleva muchos años en Colombia, la violencia de género lleva muchos años en Colombia, pero pero pues, yo creo que podemos ayudar a reducirla si volvemos a la presencialidad, sobre todo porque es que las denuncias de violencia intrafamiliar se han reducido en el país, no por nada distinto, Santiago, a que los mismos profesores muchas veces eran los que denunciaban cuando los niños llegaban con agresiones, con muestras de agresión física. Entonces los profesores ya no tienen la oportunidad de ver a los niños, entonces ya no saben si los niños fueron agredidos en sus casas. Entonces eso solo muestra entonces que ya no hay oportunidad de que los niños tengan como ese espacio en el que puedan denunciar las agresiones que viven en sus casas. Como te decía, el proceso de aprendizaje pues está paralizado y muchas veces no es igual. Es que la interacción con los niños, entre los niños, con los jóvenes es importante, la interacción social. La salud mental, ya lo hemos hablado muchísimo de eso y pues tantos problemas que en la casa viven. El importantísimo el PAE, Proyecto de Alimentación Escolar. Ha sido una logística gigante tener que llevar el PAE a las casas y hay muchas veces en las que o sea, los niños dependían del proyecto de la alimentación escolar porque no tenían que comer en sus casas y entonces ya no tienen alimentación escolar, entonces ¿qué comen en sus casas? Tantos problemas que solucionaba la educación presencial y los colegios, porque es que los colegios nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los colegios, porque los colegios son vitales. Y lo que dice la campaña, los colegios son definitivamente, nos hemos dado cuenta de su importancia.